el viento aullaba a través del estrecho callejón detrás del refugio de animales, haciendo sonar los contenedores de basura de acero y gritando a través de las ventanas rotas como un alma en pena de luto. La nieve golpeaba los cristales con furia implacable, convirtiendo todo el exterior en una mancha blanca de caos y frío. En el interior, los calentadores del refugio luchaban por mantener el ritmo de la caída de temperatura, expulsando un calor que apenas llegaba a los rincones de la habitación. Cada ladrido, gemido y rasguño resonaron más fuerte de lo habitual. Un coro de desesperación entretejido en el tejido de la tormenta, y, sin embargo, en medio de todo ese ruido, había algo más presionando contra las paredes, una urgencia tácita, un reloj en marcha. En algún lugar surgió una decisión. En algún lugar, a alguien le quedaban horas, en medio del caos, colas golpeando, uñas raspando contra el metal, voces clamando por una mano que las extendiera y las escogiera. Había una quietud que se sentía más pesada que la nieve afuera. En la jaula más alejada, escondido debajo de una bombilla parpadeante, yacía un pastor alemán con pelaje enmarañado y ojos hundidos. Ella no ladró. Ella no se movió. Ni siquiera levantó la cabeza cuando un cachorro a su lado gimió pidiendo calor. Sus costillas se veían a través de su pelaje cada vez más fino y su respiración era tan superficial que parecía como si se estuviera desvaneciendo pieza a pieza. Ella no estaba esperando a ser elegida. Había dejado de esperar por completo. Claire se quedó mirando la ventana esmerilada del pequeño café frente al refugio, con las manos apretadas alrededor de una taza de café de papel que hacía tiempo que se había enfriado. Su turno había terminado hacía 2 horas, pero sus pies no la llevaban a casa. Aún no. No había vuelto a dormir bien, otra noche de pensamientos retorcidos, otra mañana en la que su reflejo se parecía al de otra persona. 35 años, recién divorciada, que vive en la habitación de invitados de una amiga con la mitad de sus pertenencias almacenadas. Sentía un dolor en el pecho que no había podido nombrar. No estaba segura si era dolor o simplemente el eco de algo que faltaba. Los dedos de Claire se apretaron alrededor de la taza. La voz del doctor Bene volvió flotando a su mente, suave pero penetrante. Las palabras no tenían sentido entonces. No necesitaba más silencio en su vida. Ya había tenido suficiente en su matrimonio. Pero ahora, mientras miraba al otro lado de la calle y veía las luces del refugio parpadeando contra la tormenta, algo dentro de ella se movió. No es del todo una decisión, más bien un tirón. No era necesario arreglar todo. Algunas cosas simplemente necesitaban ser retenidas, incluso si no podían pedirlas. Ella no trajo paraguas. La nieve se le pegaba al abrigo, le empapaba las botas, y hacía que el pelo se le pegara a las mejillas. Cuando la puerta se cerró con un chirrido detrás de ella, la calidez del interior se sintió como si entrara en otro mundo, familiar, pero distante. Sus pies se movían por instinto, no por intención. Ella no sabía lo que estaba haciendo aquí. Ella no estaba planeando adoptar. Ella no estaba planeando nada en absoluto. Simplemente no podía soportar seguir sentada quieta mientras algo dentro de ella seguía desmoronándose. Detrás del mostrador, Marla estaba sentada encorvada, con las gafas resbalando por su nariz y los ojos fijos en un portapapeles con un cansancio que solo años de decisiones difíciles podían provocar. El sello rojo flotaba en su mano, ya entintado, ya destinado a otra forma. Es una decisión difícil, murmuró, más para sí misma que para nadie. Nadie la reclamó. Sin chip, sin etiquetas, sin intereses. Claire se acercó. La parte superior del formulario decía, identificación canina en 403, mujer, edad estimada de 6 a 7 años, aviso final. La fecha leída hoy. La hora, las 15 horas, docenas de ojos le devolvieron la mirada, esperanzados, ruidosos, suplicantes. Pero fue el silencio lo que gritó más fuerte. Su mirada vagaba de jaula en jaula, pero siempre regresaba a ese rincón. El pastor alemán no se había movido. Ni siquiera un tic en la oreja. Era como si el perro lo supiera. Como si hubiera aceptado su destino y hecho las paces con él. A Claire se le cortó el aliento. ¿Por qué no podía apartar la mirada? El perro finalmente levantó la vista. Solo una vez. El tiempo suficiente para que Claire viera lo que había detrás de esos cansados ojos color ámbar. No fue solo tristeza, fue rendición. Era cada gramo de fuerza que le quedaba a una criatura concentrada en una mirada única y tranquila que no pedía nada y aún así lo rogaba todo. Claire dio un lento paso hacia adelante, con el corazón latiendo más fuerte que el viento. Sus ojos se encontraron, y por un momento no hubo tormenta, sin forma. Ningún reloj marca las 3 de la tarde. Solo 2 cosas rotas, mirándose fijamente, a través de una línea que ambos sabían que estaban a punto de cruzar. Las botas de Claire resonaron contra el frío piso de concreto del refugio.
Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban como si estuvieran luchando por mantenerse despiertos. Había visto perros antes, docenas de ellos, ladrando, pataleando y gimiendo para llamar la atención. Pero esta perrera era diferente. No hubo ningún sonido. Solo quietud. Max estaba sentado en un rincón de su recinto, inmóvil. Sus ojos color ámbar se fijaron en los de Claire como si estuviera leyendo un libro que solo él podía entender. Los otros perros ladraron salvajemente al nuevo visitante, pero Max se quedó callado. Su silencio era más fuerte que cualquier aullido. A Claire se le cortó el aliento. No estaba segura de por qué. No hubo ningún gruñido, ningún movimiento, ni siquiera un movimiento de cola. Solo esa mirada, penetrante, hueca y insoportablemente tranquila. No era miedo lo que sentía. No exactamente. Fue un reconocimiento. Algo en su mirada hizo que la habitación desapareciera, la charla, el ruido, las paredes. Por un fugaz segundo, solo estaban ella y Max, congelados en un silencio demasiado fuerte para ignorarlo. Claire parpadeó. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Agresivo, no se había movido. Inadoptable, ¿quién decide eso? La etiqueta parecía más que una advertencia, parecía un veredicto. Como si alguien hubiera mirado a Max y le hubiera dado un sello definitivo. No hay esperanza. Sin futuro, lo leyó de nuevo. Esta vez lentamente, casi como si lo estuviera probando. Pero la palabra que persistía en su pecho no era agresiva. Era inadoptable, una frase, no una descripción. Max no había gruñido, no se había abalanzado. Acababa de empezar. Y de alguna manera, eso decía más que cualquier ladrido. Max, él no es lo que parece, dijo Marla, en voz baja, casi disculpándose. Ella era la directora del refugio. Desgastada por años de intentar reparar lo que el mundo seguía rompiendo, Claire mantuvo sus ojos en Max. ¿Qué le pasó? Marla suspiró y se cruzó de brazos como si necesitara mantenerse unida. Era un perro de cebo en un ring de pelea. Llegó hace 6 meses. Tiene cicatrices por todas partes. La mayoría de ellas no se pueden ver. Se estremece ante los sonidos fuertes. No confía en los hombres. Apenas come. Nunca ladra. El estómago de Claire se revolvió. Marla la miró. No recibe visitas. Nadie se queda. Él simplemente espera. Como si ya hubiera decidido cómo será su vida. Y no es esto. La perrera estaba escondida en el rincón más alejado del refugio. Más oscura que el resto. Olvidado. Igual que su ocupante, Claire se acercó. Max no se movió. El suelo estaba limpio pero desnudo, no había mantas, ni juguetes, nada que pareciera calidez o comodidad. 6 meses en ese silencio. Sin contacto. Ninguna voz pronuncia su nombre con cariño. Solo el roce rutinario de las bandejas de comida y el paso del tiempo que no sanaba podía sentirlo, la ausencia de vida en ese espacio. No la muerte. No exactamente. Solo un desvanecimiento largo y lento. Max se había convertido en una sombra entre las sombras, y Claire acababa de entrar en su mundo tranquilo. Claire dio un paso atrás tembloroso. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolso y sus nudillos se pusieron blancos. Esto fue demasiado. Ella no había venido para esto. Quizás, un pequeño terrier. Un perro mayor que necesita paseos suaves. Algo manejable. Algo seguro. Max no estaba seguro. No emocionalmente. No para alguien que todavía está aprendiendo a respirar de nuevo después de todo lo que había perdido. Su garganta se cerró. Sus ojos no habían cambiado. No habían parpadeado. Acabo de mirar, no con juicio, sino con un dolor tan profundo, que la asustó. No puedo hacer esto, susurró, más para sí misma que para cualquier otra persona. Se giró, lista para irse. Con el corazón acelerado. Pero sus piernas se sentían más pesadas de lo que deberían, como si una parte de ella estuviera quedando atrás. Se detuvo, puso la mano en el borde de la puerta y se atrevió a mirar otra vez. Max no se había movido, ni un centímetro. Pero el dolor en su pecho se amplió. ¿Por el vacío en su mirada? No fue rabia, estaba ausente, ella lo reconoció de esa. Era la mirada que lucía ante el espejo la mayoría de las mañanas. Desde el accidente, desde el funeral. Desde entonces el silencio se convirtió en su compañero más cercano. Max no la asustó. Reflexionado sobre ella, 2 seres respirando en un mundo que había dejado de tener sentido. No necesitaba que le movieran la cola ni besos descuidados. Necesitaba comprensión. Algo real, y Max, sin una palabra, sin un gesto, se lo había dado. En algún lugar entre el dolor y la supervivencia, habían encontrado un lenguaje compartido. Ella simplemente no se había dado cuenta todavía. Claire volvió a dar un paso adelante y luego se detuvo. No, necesitaba irse. Esto fue una locura. Pero cuando se giró por última vez, los ojos de Max se encontraron con los de ella nuevamente, sin suplicar. No hay esperanzas, pero espera. ¿Cómo? Si supiera que ella miraría hacia atrás.
como si lo hubiera apostado todo en esa única mirada. Y en ese segundo congelado, algo tácito pasó entre ellos. Un acuerdo tranquilo, un grito silencioso. Parpadeó rápidamente y de pronto se dio cuenta de que sus dedos estaban agarrando la valla metálica. Max no se había movido, pero sus ojos, solo por una fracción de momento, se suavizaron, no lo suficiente para estar seguro, pero lo suficiente como para preguntarse. El corazón de Claire dio un vuelco. Y en ese dolor silencioso, supo, no podía dejar de ver ese momento. Y Max, él sabía que ella no lo haría. Claire contuvo la respiración. Había hecho esto todos los días, durante casi una semana, arrodillarse en silencio, con la mano extendida, ofreciendo una galleta suave a través de los barrotes de la perrera de Max. Y todos los días él la ignoraba. Sus ojos estaban distantes, hundidos por el dolor. Un alma no rota solo por el abuso, sino por el abandono. Pero hoy era diferente. Su nariz se torció, lentamente. Casi imperceptiblemente, Max avanzó sigilosamente. Sus patas no hicieron ningún sonido, pero sus ojos, esos ojos tristes color miel, nunca se apartaron de los de Claire. Un paso. Luego otro. Claire no se atrevió a moverse luego. Con una vacilación temblorosa, Max estiró el cuello hacia adelante y tomó la golosina de sus dedos. Su corazón se detuvo. Una oleada de lágrimas surgió de su pecho, pero se las tragó, sabiendo que cualquier emoción repentina podría asustarlo. No fue solo un refrigerio, fue el primer hilo de confianza. Frágil, precioso significaba que Max todavía estaba allí, en alguna parte, y tal vez, solo tal vez, estaba listo para ser encontrado. Claire regresaba todos los días con una novela en la mano y la misma rutina: leer en voz alta, hablar en voz baja y nunca jamás alcanzarlo. Al principio, Max permaneció acurrucado en el rincón más alejado, con las orejas alerta pero el cuerpo rígido. Pero cada día que pasaba su postura se suavizaba. Se acercó un poco más. A un pie de distancia un día, a una pata de distancia al día siguiente. Al 10º día, yacía cerca de los barrotes, observando cómo se movían sus labios mientras leía El Principito. Su cabeza ladeó y sus ojos parpadearon lentamente. Claire no se apresuró. Simplemente pasó cada página con calma deliberada, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellas. Las palabras alguna vez habían sido el único consuelo de Claire en sus noches más oscuras. Ahora estaba ofreciendo el mismo consuelo a un perro que había olvidado cómo confiar. En cada visita, Max se acercaba un poco más, y cada día, Claire se fue con el corazón un poco más lleno. Una mañana lluviosa de martes, algo cambió. Claire estaba sentada, leyendo en voz baja, cuando Max se levantó. Cruzó su perrera y se acostó junto a la puerta principal. Con su cuerpo a pocos centímetros de sus dedos, uno de los miembros del personal jadeó audiblemente desde el otro lado del pasillo. Ese perro no se ha acercado a nadie desde hace semanas, murmuró María, la directora del refugio. Él la está eligiendo. Claire levantó la vista. Sorprendida por la incredulidad, Max no solo la estaba tolerando, él la estaba alcanzando. A su manera, en silencio, con cautela, pero con intención, y por primera vez. La palabra esperanza, no me sentí tan descabellado. Claire empezó a nombrar los hitos, pequeñas victorias que solo ella y Max podían entender. Todavía el primer día de contacto visual, el día de la aceptación de galletas, y ahora, el día del meneo de cola. Sucedió cuando llegó una tarde, con el cabello empapado por una lluvia inesperada. Max estaba parado frente a su perrera, con las orejas alerta. Sus ojos se iluminaron al verla. Luego, solo una vez, su cola dio un pequeño e inseguro movimiento. Claire se quedó helada. No fue mucho, pero para un perro que se estremecía ante cada sonido. Ese meneo vacilante era una celebración. Claire se rió suavemente y una lágrima se deslizó por su mejilla. «Me extrañaste», susurró. «¿No es así?». La cola volvió a menear, cuando Max empezó a confiar en ella. Claire empezó a abrirse también, le contó cosas que no había dicho en voz alta desde hacía años, sobre el accidente automovilístico, los ataques de pánico, la culpa de sobrevivir cuando otros no lo habían hecho. Max nunca apartó la mirada. Una noche, mientras estaba sentada contra los barrotes de la perrera con lágrimas corriendo por sus mejillas, Max yacía a su lado, reflejando su quietud. Ella susurró: «Yo también estoy rota», y tal vez no entendió las palabras, pero por la forma en que apoyó la barbilla contra los barrotes, como si ofreciera apoyo silencioso. Claire sintió que algo cambiaba. Ya no estaba sola en su quebrantamiento. Claire se rió entre lágrimas mientras Max se acercaba más que nunca. Él le olió la mano, hizo una pausa y luego, en un momento sorprendente e inesperado, le tocó suavemente la muñeca con la nariz. Un suave bup. Ella jadeó, no porque doliera, sino porque sanó. El toque fue ligero, pero el significado detrás de él era enorme. Una caricia, una prueba de confianza, una pregunta y una respuesta.
Todo en uno. Claire no se movió. Ella simplemente lo dejó quedarse ahí, con la mano quieta y sin aliento. Ese momento fue más que afecto, fue una conexión. Un voto tranquilo, compartido en silencio, cuando la correa se enganchó al collar de Max por primera vez. Le temblaron las piernas, el pasillo fuera de la perrera. Parecía enorme, brillante, alto, pero Claire estaba a su lado, tranquila y firme. «Somos solo tú y yo, Max», susurró. Un paso a la vez, dudó en la puerta luego. Una pata hacia adelante, luego otro. Caminaron lentamente alrededor del patio cercado. Sin tirones, sin fuerza, solo Claire sujetando la correa. Sin apretar, dejando que Max liderara, la brisa le revolvió el pelaje. Un pájaro trinó cerca, y cuando Max la miró, sus ojos no estaban llenos de miedo, contenían algo más: confianza. Por la noche, Max gemía en sueños, sonidos breves y agudos que hablaban de horrores pasados. Claire conocía esos sonidos demasiado bien. Se quedaría despierta en su apartamento, con sus propios recuerdos apareciendo como sombras, sirenas, cristales rotos, el momento en que su mundo cambió. Max y Claire, dos almas heridas en diferentes batallas. Se encontraron en el silencio de la noche. Llamaría al refugio y pediría quedarse hasta tarde, solo para sentarse cerca de su perrera durante las peores horas y de alguna manera escuchar a Max calmarse. Su respiración sincronizándose con la de ella la ayudó a sentirse menos sola. Ambos estaban librando guerras invisibles, pero ya no luchaban solos contra ellos. Una noche, Max se despertó gritando y sus patas raspando el cemento como si huyera de algo que solo él podía ver. Claire se despertó sobresaltada en el banco junto a él, con una opresión en el pecho por el pánico. Pero ella no corrió. Ella se arrodilló y lo llamó suavemente por su nombre. «Está bien. Es solo un sueño. Ahora estás a salvo». Mientras él se calmaba, acurrucándose cerca de sus pies. Las propias manos de Claire dejaron de temblar. La ironía no pasó desapercibida para ella. Consolarlo ayudó a calmarlo. Su demonios también. Su trauma fue diferente, pero su dolor fue compartido. Y en ese dolor compartido, algo hermoso empezó a crecer. Comprensión. Claire estaba sentada con las piernas cruzadas en el frío suelo del refugio, con una manta sobre los hombros. Eran las 3:04 am. Max yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su muslo. Los ojos cerrados y la respiración constante. Ella acarició su pelaje lenta y rítmicamente. El mundo exterior todavía era un desastre. Su pasado no había cambiado. El suyo tampoco, pero aquí, en este momento, eran solo dos seres que habían encontrado consuelo en la tranquila presencia del otro. La noche ya no era algo que temer, porque no lo enfrentaban solos. La noticia llegó como un trueno. La ciudad planeaba inspeccionar y potencialmente reducir el tamaño del refugio debido a los recortes de fondos. Claire escuchó la voz de María quebrarse durante la reunión de personal. Si el refugio no cumplía con los requisitos, perros como Max, aquellos etiquetados como no adoptables, podrían ser transferidos, o algo peor. El estómago de Claire dio un vuelco. El progreso de Max fue frágil. Un cambio podría deshacerlo todo. Ella lo miró, dormitando pacíficamente cerca de la puerta. No tuvieron tiempo, y ella no tuvo una eternidad para tomar una decisión. María deslizó los papeles de adopción sobre el escritorio. «Es ahora o nunca, Claire». Le temblaron las manos. La adopción significaba compromiso, permanencia, riesgo. ¿Y si ella le fallara? Pero luego miró por la ventana. Max estaba esperando, moviendo la cola, y con los ojos llenos de tranquila esperanza recordó el golpe en la nariz, el movimiento de la cola, el paseo, la confianza. Claire cogió el bolígrafo. Su firma estaba desordenada y llena de lágrimas, pero estaba ahí. Ella lo estaba eligiendo. Oficialmente, finalmente, Claire tuvo 24 horas para presentar los documentos y organizar el transporte. Todo se convirtió en un caos: llamadas al propietario, citas con el veterinario, verificaciones de antecedentes, todo mientras Max se sentaba en silencio, sintiendo la tormenta a su alrededor pero sin inmutarse. Corrió por las oficinas de la ciudad con el corazón acelerado, sabiendo que un formulario incorrecto podría retrasarlo todo. En la última hora, entregó el último papel. Aprobado. Cuando regresó al refugio, Max la recibió en la puerta, meneando la cola y los ojos brillantes. Ella se arrodilló con los brazos abiertos. «Vámonos a casa», y por primera vez, Max no dudó, caminó hacia sus brazos. Claire hacía malabares con las llaves en una mano y las bolsas de la compra en la otra, mientras se acercaba a la puerta de su apartamento. El sol acababa de ocultarse tras el horizonte, proyectando sombras que hacían que el pasillo pareciera más largo de lo habitual. Ella se detuvo en seco. Un sobre manchado y arrugado, pegado torcidamente a su puerta, ondeaba levemente con la brisa de la tarde. Su respiración se cortó. Dejó caer las bolsas al instante, con dedos temblorosos. Despegó la nota de la madera. La letra era irregular, casi enojada en su inclinación.
Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. De repente, el pasillo se sintió más silencioso, demasiado silencioso. Mientras sus ojos escaneaban la carta, sus dedos se apretaron alrededor de ella, arrugando aún más los bordes. No fue solo una nota, fue una advertencia. Le temblaban las manos mientras releía la nota bajo la luz del pasillo. Él es mío. Lo robaste. Te arrepentirás de esto. Sin nombre, pero Claire no lo necesitaba. Ella sabía exactamente quién era. El antiguo dueño de Max. Las palabras se clavaron en su mente como dedos helados. A Claire se le secó la garganta y se le oprimió el pecho. Una parte de ella quería correr, proteger a Max, asegurarse de que estaba bien. Otra parte de ella ardía de furia. ¿Cómo se atrevía? Max no era algo que se pudiera robar. Era un alma rescatada del tormento, finalmente a salvo, finalmente amado. Pero esa seguridad ahora se tambaleaba al borde de una amenaza insignificante. En la comisaría, Claire se sentó en el frío banco de metal, agarrando la nota en una bolsa Ziploc como si fuera a desaparecer. El oficial detrás del escritorio lo examinó y luego suspiró, frotándose la nuca. No podemos hacer mucho, murmuró. Tiene un caso pendiente. Técnicamente todavía tiene algunos derechos de visita, hasta que el tribunal diga lo contrario. Los ojos de Claire se abrieron con incredulidad. Le dejó cicatrices a Max. Lo abandonó. Lo entiendo, dijo el oficial, ahora más suave, pero a menos que te haga daño o infrinja la ley. Estamos estancados. Solo. Ten cuidado. Salió de la estación más frustrada que cuando entró. El miedo se apoderó de su piel, pero no dejó que se calmara. Claire no esperó. A la mañana siguiente, llamó a un abogado. Imprimió documentos y formó una larga y silenciosa fila en el juzgado. No solo estaba presentando una orden de restricción, estaba trazando una línea en la arena. El empleado la miró mientras deslizaba los documentos. No volverá a acercarse a Max, dijo Claire, en voz baja pero firme. No se dejaría intimidar por amor, no cuando había luchado tan duro para ganarse la confianza de Max. Si llegara el momento, ella lucharía por él en todos los aspectos importantes. Los días pasaban como un reloj lento y chirriante. Claire intentó seguir con su vida como siempre. Paseos con Max, café por las mañanas, una rutina tranquila por las noches. Pero nada parecía normal. Ella saltaba ante cada sonido. Max pareció sentirlo. La siguió de habitación en habitación, con los oídos alerta y los ojos alerta. A veces se sentaba en la puerta, mirando. Espera, la casa, que antes parecía un santuario, ahora parecía una sala de espera antes de una tormenta. Cada crujido en las tablas del suelo hacía que el corazón de Claire diera un vuelco. Era casi medianoche cuando Claire salió de la ducha, todavía con vapor elevándose a su alrededor, mientras se secaba el pelo con la toalla. Algo se sintió mal. Hizo una pausa y miró hacia el pasillo. La puerta de entrada estaba abierto de par en par, como si lo hubieran pateado o olvidado. A Claire se le heló la sangre. Max, gritó, con la voz quebrada. Máximo. Sin sonido, corrió descalza por el apartamento, llamándolo por su nombre, cada paso más pesado que el anterior. La puerta del patio trasero chirrió. Su estómago se revolvió. ¿Había alguien todavía aquí? Alguien se lo había llevado. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras recorría la casa. Frenética. El silencio fue ensordecedor. Entonces, algo de un leve crujido en el baño, empujó la puerta del baño con las manos temblorosas y allí estaba él, acurrucado detrás de la cortina como un soldado herido que regresa de la guerra. Los ojos de Max se encontraron con los de ella, muy abiertos y húmedos. Una fina línea de sangre corría desde arriba de su frente, apenas visible debajo de su pelaje. Su cuerpo tembló. «Oh Dios». Max, susurró Claire, cayendo de rodillas. Él no gimió, no se movió, pero cuando ella le tocó la pata, él le tocó la mano suavemente con la nariz, como diciendo, regresé. Claire recorrió el apartamento con el corazón acelerado. No faltaba nada, no su billetera, no su computadora portátil. La puerta no había sido forzada. No había huellas de barro. Solo una mancha húmeda, cerca de la pared del fondo. No tenía sentido, hasta que lo hizo. Esto no fue un robo, fue una advertencia. Alguien había venido por Max y retrocedido, o había sido interrumpido. Claire miró la sangre en su mengue y le dolía el pecho. Esto ya no era solo una disputa por la custodia. Después de esa noche, Max cambió. Ya no dormía una siesta en el sofá, ni se retiraba a su cama de la esquina. En lugar de eso, se plantó a los pies de Claire cada noche. Cada hora siguió cada uno de sus movimientos, sus ojos escaneando constantemente las puertas, sus oídos moviéndose ante sonidos distantes. El antiguo miedo había regresado a su cuerpo, pero también había algo más en él, una lealtad feroz. Ya no se estaba protegiendo. Él la estaba protegiendo. Era un jueves por la noche, tranquilo.
Demasiado silencioso, Claire acababa de apagar la televisión cuando Max se levantó del suelo. Con las orejas hacia adelante y el cuerpo rígido. Su gruñido comenzó bajo como un trueno distante. Claire se quedó helada. Luego, pasos crujidos lentos y deliberados en el camino de grava afuera. A Claire se le heló la sangre, se arrastró hacia la ventana. Con el corazón acelerado. Una sombra pasó tras la cortina. El contorno de un hombre, el gruñido de Max, se convirtió en un ladrido agudo. Implacable, la sombra se detuvo. Luego se volvió hacia la puerta, el pomo se sacudió, la puerta sonó. Y Max lo perdió. Se abalanzó hacia adelante, colocándose entre Claire y la puerta. Su ladrido resonó por el pasillo. Gruñó, enseñando los dientes y con el cuerpo preparado como un soldado listo para la guerra. «Dar marcha atrás», gritó Claire, retrocediendo hacia la cocina para agarrar su teléfono. Max no se movió, incluso cuando la figura de afuera golpeó la puerta una vez, 2 veces. Max permaneció inmovilizado, negándose a dejarlo pasar por primera vez. Claire no era quien protegía a Max, Max la estaba protegiendo. Las luces se encendieron en los apartamentos cercanos, se abrieron ventanas. Gritaron voces. ¿Todo bien ahí?, Claire gritó a través de la puerta. «Llamen a la policía». El ladrido de Max nunca flaqueó. Se mantuvo firme como un muro de músculos y corazón, desafiando a cualquiera a atravesarlo. El hombre que estaba afuera maldijo y luego desapareció en la noche. Pero no lo suficientemente rápido. 2 patrullas llegaron en cuestión de minutos. Claire señaló hacia el callejón, de esa manera. Simplemente corrió. Lo atraparon a unas cuadras de distancia, sin aliento y sosteniendo algo en su abrigo. El viejo cuello de Max. Lo arrestaron por allanamiento de morada, incumplimiento de la libertad condicional y violación de una orden de restricción. El oficial, que antes se encogía de hombros, ahora la miró directamente a los ojos. «Lo hiciste bien, Claire. Y ese perro es un maldito héroe». Esa noche, Claire se sentó acurrucada en el sofá y abrazó a Max. Su respiración era lenta, estable, pero sus ojos permanecieron abiertos un poco más de lo habitual, mirando la puerta. Cuando el silencio finalmente se calmó, él empujó su cabeza bajo su brazo y suspiró. Claire presionó su frente contra la de él. «Tú me salvaste», susurró. Max no necesitaba palabras. Su presencia lo dijo todo. «Te tengo, siempre». El vestíbulo zumbaba suavemente con charlas distantes, pero todas las miradas se dirigieron lentamente hacia el pastor alemán que caminaba tranquilamente junto a Claire. Su paso era firme. Sus ojos gentiles, nada que ver con el animal asustado y asustadizo que había conocido por primera vez. Max llevaba un chaleco ahora, azul brillante, con las palabras «Perro de terapia en entrenamiento» cosido a los lados. Las enfermeras sonrieron al pasar, sorprendidas de lo sereno que estaba. Max no se inmutó ante el sonido de las sillas de ruedas o el ruido de las bandejas. En cambio, se detuvo junto a cada puerta, como si pudiera sentir quién lo necesitaba a continuación. Claire lo miró y le acarició la espalda con la mano. «Listo, Max». Movió la cola una vez. Lento. Seguro. Como si dijera, «Tengo esto». Dentro de la habitación 204. Un hombre mayor con los ojos hundidos estaba sentado mirando una pantalla de televisión en blanco. Su nombre era Conde. No había hablado en semanas. Max se acercó silenciosamente y apoyó la cabeza en el regazo de él. Al principio nada. Luego, lentamente, la mano temblorosa de él se extendió y sus dedos rozaron la parte superior de la cabeza de Max. Max no se movió. Simplemente respiró, tranquilo, presente. Real, un sollozo silencioso escapó de los labios del hombre. «Me recuerda a mi antiguo compañero K9», susurró. En otra habitación, Max colocó suavemente su pata sobre el muslo de un doble amputado. El hombre se rió entre lágrimas. «Chico inteligente. Él lo sabe». Donde quiera que iba Max, el dolor aflojaba su control. Los veteranos no necesitaban palabras, tenían a Max, y Max también había conocido el dolor. Por eso entendió reclinada contra la puerta. Claire observó a Max mientras consolaba a un joven veterinario en silla de ruedas. La mujer se secó los ojos y rió suavemente mientras Max le lamía los dedos. El corazón de Claire se hinchó. Hace apenas 6 meses, Max no dejaba que nadie lo tocara. Se escondía en los rincones, se estremecía ante movimientos bruscos, temblaba mientras dormía. Ahora estaba sanando a otros. Su visión se volvió borrosa mientras las lágrimas llenaban sus ojos, no de tristeza, sino de algo más puro. Orgullo, gratitud, temor. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, Max vivía y ayudaba a otros a hacerlo mismo. Claire solía temer el silencio de la noche. Fue en el silencio donde sus recuerdos gritaban con más fuerza, ecos de soledad, dolor y trauma, pero ahora
Cada noche terminaba con un golpe familiar cuando Max saltaba a la cama, dando una vuelta antes de acurrucarse a su lado. Su calidez presionó suavemente contra su cadera. Un latido constante debajo de las capas de pelaje. No más sobresaltos para despertar. No más sudores fríos. Solo el suave ritmo de los ronquidos de Max y el movimiento ocasional de sus patas. Mientras soñaba, él se había convertido en su paz. Su ancla en la oscuridad, la luz del sol se derramaba sobre el piso de madera, iluminando un desastre que solo los dueños de perros entenderían. Un juguete para masticar caído. Huellas de barro en el corredor del pasillo y un leve olor a golosinas de mantequilla de maní en el aire. De las paredes colgaban fotografías enmarcadas, Max persiguiendo mariposas. Max con un gorro de papá, no él. Max tumbado boca arriba, con la lengua fuera desafiando su dignidad. La risa resonó ahora. La risa de Claire, esta casa, que alguna vez fue un refugio tranquilo para un corazón solitario. Se había transformado en una galería de alegría. Max no solo llenó un vacío, reconstruyó una casa. Cada vez que pasaban visitas vecinos, amigos, incluso repartidores, siempre se detenían para acariciar a Max. Se maravillarían de su obediencia, su gentileza, sus ojos conmovedores. Claire sonreía siempre. Él no es solo un rescate, decía en voz baja, con la voz llena de emoción. Él también me rescató, no fue una figura retórica. Max había entrado en su mundo destrozado, con una fuerza silenciosa y una lealtad feroz. Él no solo la ayudó a sanar, él le hizo creer de nuevo en la curación. El aroma a calabaza y mantequilla de maní llenó la cocina, mientras Claire glaseaba cuidadosamente un pastel apto para perros. En lo alto había una pequeña vela con forma de hueso. «Feliz día, Max», susurró, colocando la golosina frente a él. Su cola golpeaba salvajemente. Sus ojos muy abiertos de alegría. En el televisor de la sala se reprodujo el vídeo de hace 6 meses. El momento en que Claire vio por primera vez a Max en el refugio. Su pelaje se enredó, sus ojos inseguros. Ella se sentó a su lado en el suelo ahora, envolviendo sus brazos suavemente alrededor de su cuello. «Tú me elegiste ese día», murmuró. «Pasaré el resto de mi vida eligiéndote de nuevo». Mientras los invitados se reunían para Gacha Day, Claire se arrodilló ante Max con una sonrisa amable. En sus manos, un cartel sobre una cinta, se lo puso alrededor del cuello y dio un paso atrás. Secándose una lágrima mientras leía las palabras en voz alta, no era inadoptable. Solo la estaba esperando. Jadeos, luego aplausos. Los teléfonos hicieron clic en las fotos. Pero Max se quedó allí sentado, orgulloso y quieto, moviendo la cola como una pancarta en la brisa. Los ojos de Claire se encontraron con los suyos. No se dijeron palabras. No se necesitaba ninguno. Dos almas, una vez rotas, se encontraron en un mundo que con demasiada frecuencia pasa por alto lo tranquilo, lo dañado, lo asustado. Ahora estaban completos, juntos, porque a veces el amor no llega en perfección. Viene en segundas oportunidades. Claire estaba sentada en el banco del parque, con la mirada fija en Max, mientras este acariciaba suavemente la mano de una anciana en silla de ruedas. Hubo un tiempo, no hace mucho, en él, que incluso un paso hacia un extraño lo haría retroceder temblorosamente. Ahora caminó con propósito y compasión. A menudo pensaba en ese primer día, los temblores, los gruñidos, la forma en que se escondía en un rincón como esperando la decepción. La gente lo llamó agresivo, pero Claire se dio cuenta. Su miedo nunca fue salvaje. Era simplemente protector. Max no fue malo, susurró para sí misma. Estaba asustado y cansado de quedarse atrás. No fue fácil atravesar sus muros, pero una vez que lo hizo, algo cambió. No solo en él, sino también en ella. Los que más esperan no están perdidos. Solo están esperando que alguien finalmente los vea. Hubo noches en las que Claire casi se dio por vencida. Cuando Max, presa del pánico, destrozaba almohadas, ladraba a las sombras y se negaba a que lo tocaran. Sus amigos le dijeron que él no era reparable, pero ella se quedó. Se sentó en el suelo a su lado durante horas. Susurró palabras que aún no entendía. «Estás a salvo. Eres amado». El día que apoyó la cabeza en su regazo fue el día en que algo tácito se rompió. Entonces se dio cuenta de que el verdadero rescate no ocurrió cuando ella lo trajo a casa. Sucedió todos los días y ella decidió no darse por vencida. A veces, no se trata de grandes gestos. Se trata de presentarse. Una y otra vez Max tenía cicatrices, visibles e invisibles, pero Claire también. Ella simplemente escondió mejor el suyo. Sus estremecimientos reflejaban su vacilación con la gente. Su desconfianza se hizo eco de sus propios muros construidos a partir de la traición. En Max vio la versión de sí misma que necesitaba curación, y poco a poco, mientras le enseñaba confianza, paciencia y esperanza, ella también las aprendió. Max no cambió solo por Claire.
Claire cambió gracias a Max. Él no era solo un perro al que ella salvó. Él fue el reflejo que le ayudó a encontrar las piezas que había enterrado durante mucho tiempo. La gente siempre decía que Claire salvó a Max. Pero la verdad no fue tan simple. Max tenía una manera de sentir la tristeza, empujándola suavemente. En las noches de insomnio, acurrucándose a su lado, durante las tormentas, ofreciéndole compañía silenciosa en el dolor. Su curación no fue una línea recta. Llegó en oleadas, en reveses, en pequeñas victorias. Pero llegó el amor, no se apresuró, esperó, se quedó. Y a través de eso, sanaron las heridas de los demás, no con perfección, sino con paciencia. Dos almas, una vez rotas, ahora estaban enteras porque caminaron juntas por el difícil camino. Boy. Max llevaba un chaleco azul con la etiqueta perro, de terapia. Permaneció tranquilamente en la puerta del hospital, balanceando la cola y con los ojos cálidos. El perro, alguna vez etiquetado como no adaptable, ahora estaba cambiando vidas. Los niños se aferraban a él. Los veteranos lloraban en su pelaje. Las enfermeras susurraron, necesitábamos esto hoy. Claire estaba al fondo, con lágrimas llenas de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro. El viaje de Max de un caso de refugio aterrorizado a un rayo de esperanza fue nada menos que un milagro. No solo fue salvo, él renació. Y al hacerlo, se convirtió en una luz para otros que aún estaban en la oscuridad.